Bueno, voy a hacer esta cosa rápida, voy a hablar de los villanos de One Piece, así súper rápido, porque no tengo ganas de buscar información sobre ellos. Primero la saga de Liz Blue, a ver, ¿quiénes estaban? Estaba Baggy, y bueno, Baggy es re aburrido en esta parte, es re insoportable, tiene los colores re feos en el anime, tiene unos colores re feos. Yo ni enterado de que iba a ser tan importante más adelante, pero son re feos sus colores en el anime y es re insoportable. Y en el manga es peor porque en esos tiempos Oda era medio novatín dibujando, va, no novato, pero no era su estilo como el actual y bueno, Baggy era re feo. A ver, luego sigue la saga de Kuro. Kuro sí me gusta, tiene tremendo diseño, es tremendo antagonista, no sé por qué no ha vuelto a salir. No tiene ningún poder de fruta del diablo, pero no sé, yo le pondría la de algún gato o algo así. Pero me gustaría que vuelva a aparecer. Y yo pensaba que iba a salir en Wano porque, bueno, tenía un poco esa temática, el personaje, pero no creo, yo creo que va a volver a aparecer porque si volvieron a poner al boludo del arco de. Ay, ¿dónde está el tipo este? Del arco de. Si volvieron a poner al boludo de la isla de Drum más adelante, no veo por qué no podrían poner a Kuro. Además se lo merece, pobrecito. Solo apareció en un arco que encima en el manga es re cortito y en el anime también. Y no sé, para mí es tremendo personaje. Que encima fue el que le dejó la mandíbula destrozada al Capitán Morgan. Pero bueno, de Morgan ni voy a hablar porque a nadie le importa Morgan. Luego está el. Ay, ¿cómo se llamaba este tipo? El del Baratí. ¿Cómo se llamaba? A ver. One Piece. Ah, Don Krieg, sí, ya me acordé. Don Krieg. Bueno, Don Krieg estaba. Es que es como raro porque el tipo parece re débil comparado con todos los villanos de ahora. Pero pasa que el tipo apareció en la serie como que súper temprano. Como que fue un tipo que fracasó en llegar a la Grand Line. Como que vino Mihawk y le dijo no chupala, espadazo, y volvió todo destrozado el tipo. Pero yo no creo que sea muy débil, pero igual no sé qué volverías, cómo podría introducirlo Oda otra vez. Todo el mundo quiere que vuelva Shin, yo también, pero no creo que aparezca. Y encima no creo que no sé, yo dudo que aparezca. Jin seguro que aparece, pero pero Don Krieg, nah, no creo. Era muy débil. Luego está, a ver. Luego está Smoker. Smoker no cuenta, él es antagonista, no villano. Luego estaría. No, este es de relleno, el arco del dragón milenario. El enemigo creo que era el tipo este que tenía un poder repete que era que podía lanzar como que giros desde sus garras, no sé, una boludez. Por algo no es canon. A ver, en la saga de Arabasta. Creo que el enemigo ahí serían. Va, no sé quiénes serían. Vivi y su compañero, supongo, pero ni me acuerdo. A ver, Whiskey Pig. Ahí los enemigos serían. El moreno ese que tiraba los mocos y la tipa que podía reducir y aumentar su peso. A ver, luego estaría el diario de Kobe Helmepo. Ahí no hay ningún villano. Va, sí. El Capitán Morgan otra vez, pero a Morgan nadie le importa, lo vencen al toque. Luego está el arco de Little Garden, que ahí el enemigo sería Mr. 3. Y bueno, a mí Mr. 3 me cae bien, pero muy buen villano no es. Así que bueno. Luego estaría el arco de la isla de Drum. A mí Drum me cae bien. O sea, es re odiable el tipo, encima su diseño es re feo, cosa de que los 10 con ganas. Pero no sé, a mí me gusta. Aunque me gustaría que, no sé, hubiera más trasfondo de él porque el personaje en sí es como que muy aburrido, pero tiene una fruta re potente y encima volvió a aparecer en la serie y es muy importante. Y van, en el manga no me acuerdo, pero sé que en el anime hace poquito reveló algo muy importante en el diario y que no sé, yo imagino que va a tener un montón de relevancia. Por eso me gustaría que, no sé, dijeran un poco más de su pasado, pero no creo que tenga cosas muy importantes. Pero me gustaría ver más de él. Luego estaría el cocodrilo, que bueno, yo pienso que tendríamos que ver más de él, pero es el best villano de toda la serie. Así que no puedo hablar mucho de él.
pero sí me gustaría saber más de él y saber si es mujer o no. Luego estaría, a ver, el arco de la historia de los Nakamas, este villano no tiene. Luego vendría Enel y Enel es re vende humo. Enel es súper vende humo. A mí solo me gusta Enel por el diseño, pero si no es súper vende humo. Es lo mismo que Crocodile. De hecho, yo cuando vi la serie pensaba que Enel era un Shichibukai porque era así recreído, tenía una fruta logia. Y encima tenía un haki de observación avanzadísimo. Yo creo que él sería capaz de ganar la Katakuri incluso. No sé cuál sea el nivel de fuerza de este personaje, pero él era poderosísimo, pero es re aburrido. Pero seguramente vaya a volver y espero que ahí se nos hable un poco más de él. Pero es re vende humo. Luego el arco de la isla de las cabras es relleno. Luego el arco de la niebla arcoiris, mi favorito, pero es relleno. Luego el arco de la isla de Haya, que haría el enemigo es Bellamy. A mí Bellamy me gusta un montón. Luego entre Rosa no me gusta una mierda, lo rearruinan, todo el mundo lo pisotea, pobrecito. Pero en el arco de la isla de Haya es buenísimo, tremendo protagonista, villano. A ver, luego vendría el arco de Skypiea, que ahí ya mencioné en él, vende humo. Luego el arco de la fortaleza naval GH, que es relleno. Luego vendría el arco del Levi Backfight, que bueno, ahí está el mejor villano porque está Foxy. Oh, puta madre, el Foxy. El mejor villano de One Piece. Seguramente villano final. Es más, seguramente es familiar de Barba Negra, te apuesto. No sé, Foxy, tremendo villano. Me alegró un montón que apareciera en la última película de One Piece. Ojalá aparezca más. Luego está el arco de Ocean Dream, ni lo vi, relleno. Luego el arco del regreso de Foxy, ese sí me lo vi, aunque fuera relleno. Luego está el arco del almirante Aokiji. Aokiji no cuenta como... es que muchos villanos de One Piece no cuentan como villanos, sino como antagonistas. Pero Aokiji me gusta, es no es mi comandante favorito, de almirante digo, porque el favorito es Kizaru, pero es el segundo favorito. Luego está el arco de Water 7, que ahí el enemigo sería el CP9. Luego estaría el arco de Enies Lobby, que volvería a ser ahí el enemigo el CP9. Que bueno, a mí me gustan un montón como personajes, pero no me gustaron mucho sus peleas. De por sí One Piece no tiene peleas muy buenas, pero sí me gustaron como personajes, porque ninguno mostró mucho su pasado, pero aún así todos valieron un montón la pena. Luego vendría la saga de Thriller Bark, que ahí estaba el arco de relleno del Lovely Land. Luego el arco de Thriller Bar, que bueno, Gecko Moria es de mis villanos favoritos. Espero que vuelva y no sé, a Kaido lo haga mierda, le quite la sombra o algo así y se la ponga, no sé, al cuerpo de Rock D7 o alguna fumada así. Luego el arco de Spa Island, que es relleno. Luego la saga de Marineford, la saga de los piratas Duval me cae bien, no es buen villano pero es buen personaje, es súper simpático. Luego el arco del archipiélago Sabodi, que ahí el enemigo sería creo que Kizaru y capaz Kuma, ambos buenísimos. Esos son los buenos vendehumo, no como en él. Luego estaría la isla de Armason Lily, que ahí el enemigo capaz sería... no tiene, supongo que Momonga cuenta, aunque Momonga no hizo nada, pero buen personaje. Luego estaría el arco de Impel Down, que ahí está, Magellan, ese loco tiene la fruta despertada fijo. Magellan es buenísimo, es de los mejores villanos de One Piece. Encima su diseño da un montón de intriga, porque el tipo tiene alas, pero no tiene alas como los skypianos, sino que tiene alas re demoníacas. Y bueno, ahí hay una teoría re grande sobre que si hubo ángeles y demonios que bajaron de la luna al mundo de One Piece, pero bueno, esa teoría es re larga. Pero no sé, a mí Magellan me gusta un montonazo, qué lástima que no participó en Marineford. Luego está Marineford, que bueno, ahí hay el villano creo que sería Kusan, el tipo este de fuego, que nunca me acuerdo, del magma, que nunca me acuerdo el nombre. Bueno, no sabemos nada de él, así que no voy a hablar de él. Luego el arco de 3D, 2Y, que está un enemigo que es un vándalo ahí que no le importa a nadie, que lo traicionan y lo cagan quemando, merecido. Luego está el arco de la isla Gyojin, que está ese drogadicto que no le importa a nadie, que se parece un poco a Michael Jackson, que
que se murió por las drogas merecido. Aunque me hubiera gustado que vuelva porque la idea del personaje estaba buena, pero el personaje era aburridísimo. Luego está el arco del regreso al Sabaody, que ahí el enemigo supongo que sería Caribou, no sé. No sé. Caribou me gusta como personaje, pero no como villano. Luego estaría la saga de la Alianza Pirata, que bueno, ahí no sé. Ah, sí, la saga de la Alianza Pirata. No sé. A ver, luego el arco de relleno de Z. Z es tremendo. Ese sí es un villano, no es un antagonista. Este es un villano, el hijo de puta hizo todo eso. Luego se manda a Isa a matarse porque claro, ya cumplió lo que quería, pero el loco era un villano, eso no puede ser un antagonista, eso era un villano, estaba loco Z. Luego está el arco de Pun Hazard, que ahí el villano sería César y Vergo. Y capaz la otra que tenía esa logia de la nieve, para mí ni Vergo ni Monet está muerta, ninguno está muerto. Vergo era demasiado polenta, no tendría que haberse morido. Luego estaba Monet, que esa, de los mejores personajes femeninos en diseño. Su fruta era medio rara, capaz no le di tanta bola porque era como la de... Pasa que la fruta de Ace y Monet son como un poco una mierda comparada con la de Kusan y Aokiji. Bueno, Monet seguro que vuelve, y si vuelve me gustaría que se enfrentara con Sabo porque es el que tiene la fruta del fuego que tiene Ace, sería como un counter ahí, me gustaría. Y bueno, el villano principal sería César. César es el de mis favoritos, es perfecto, yo estoy esperando a que vuelva. Seguramente lo habrán secuestrado y lo estén utilizando, pero yo espero que vuelva. Luego está el arco del secuestro de César, no nos importa. Luego el arco de Dressrosa, que el villano sería Doflamingo. Doflamingo es muy bueno. Lástima que el arco es un poco una mierda porque dura demasiado en el anime y yo me lo vi en el anime y es molestísimo. Pero el villano es de los mejores de One Piece. No es mi favorito, pero es el que está más desarrollado. Doflamingo es buenísimo y me alegro de que Oda haya cambiado el no ponerlo en Wano, porque Doflamingo será seguramente más débil que los almirantes, que los comandantes de Kaido. Pero el problema con Doflamingo es que el hijo de puta no se queda quieto, se mueve todo el tiempo. Imagínate en la saga de Wano que hay un montón de personajes ya importantes. Tenés a Marco, y eso que ni llegaron los hijos de Big Mom. Imagínate esa cantidad de personajes y ahora metado Doflamingo. El desgraciado se hubiera movido como una cucaracha, hubiera saltado para todos lados, hubiera sido un desastre eso. No sé, Doflamingo es re polenta, está re loco, tiene su fruta despertada y sabe el secreto de Mary Joy. Seguramente se escape de Impel Down, de hecho yo creo que él se va a escapar junto con Bone Clay y otros personajes más. Así que bueno, de los mejores villanos. Luego está la última saga ya, que sería la de los Yonko. Está el arco de Silvermine, que bueno, es relleno, no importa. El arco de Zou, que el enemigo sería Jack. Jack como villano principal es una mierda, tiene cero de carisma. Qué bueno que el arco dura poquito. Zou es de mis arcos favoritos, pero Jack como villano es una mierda. Luego está el arco de los supernovas de la marina, un relleno muy aburrido por cierto. Los personajes son agradables supongo, pero el único interesante es el que tiene la mano de gorila esa. Luego el resto son todos aburridos. Eso de los supernovas de la marina tendrían que haberlo introducido desde antes, desde que introdujeron a los supernovas de los piratas, del mundo de los piratas recién. ¿Qué van a meter después? Los supernovas de los revolucionarios. Luego está el arco de Wall Cake y bueno, Big Mom es de mis villanos favoritos. Yo sé que esa desgraciada va a ser súper importante en algún momento. En su propio arco fue súper bulineada y ahora en Wano fue también un poco bulineada. Pero yo creo que es bulineada porque es la mujer más fuerte del mundo, literal. No debe haber otro personaje femenino que sea más fuerte, a menos que Im Sama sea mujer, pero si no... Pues, o sea, para mí Big Mom es más fuerte que Kaido y es la mujer más fuerte del mundo. Así que yo espero que dentro de poco sea importante. Traiciona a Kaido, se roba a Robin, vaya al One Piece. Seguramente Barba Negra la mate o algo así, pero no sé. Luego está el arco del Levely, que el enemigo no sé quién sería, el gobierno mundial supongo. Ah, Rob Lucci capaz. Bueno, no, es como no tiene un villano este arco en sí. El villano es el gobierno, así que bueno, el Gorosei supongo. Están bien, no sabemos nada de ellos, pero son los más potentes porque tienen como 50 o 30 países a su cargo.
Y bueno, como último está el arco de Wano, que ahí está Kaido. Kaido está haciendo buenísimo de momento. Mejor que Big Mom, cosa que me da cosa decir porque prefiero a Big Mom antes que a Kaido. Pero Kaido es mejor villano porque el tipo no ha hecho casi nada. Solo emborracharse, lagrimear, mandar a Luffy a la cárcel de un putazo, literal. O sea, el tipo es poderosísimo. Se puede transformar en dragón, que es una fruta genial. Pero yo quiero ver su pasado. Hasta que no veamos su pasado, no va a ser para mí más interesante que Big Mom. Porque Big Mom tuvo un pasado re triste y súper turbio. Así que bueno, quiero ver uno parecido así con Kaido. Seguramente sea como muchos fanáticos dicen, y él sea un experimento o algo así. Capaz por Vegapunk o algo. Y por eso la mayoría de sus nakamas son todos experimentos. Muchos fallidos experimentos de las Smile. Así que bueno, yo quiero ver eso. Y seguramente el villano de la siguiente isla sea Loki, de la isla de Elbaf, pero no sé. Porque sigue la isla de Elbaf, después sigue la isla de... el lugar donde nació Barba Blanca, que no sé si vaya a haber un villano, capaz Weibul, el supuesto hijo de Barba Blanca. Porque ese personaje todo el mundo lo odió y Oda dijo que iba a darle importancia. Así que bueno, capaz él sea un villano en ese arco. Quiero imaginar yo. Y luego estaría, supongo yo, el arco final, en el que el villano sería Barba Negra. Y bueno, Barba Negra, puto amo, va a ser el mejor villano de la serie. Im-sama me chupa un huevo, Barba Negra va a ser el mejor villano de la serie. Fijísimo.